Nos vamos con el ejercicio número 2. Aquí también yo hago el enunciado, aquí están en serie, se define la serie cuando están seguidas. Fíjense que en la anterior no estaban seguidas, estaba una encima de otra. Aquí la fuente de poder, que es la que me va a indicar el sentido, fíjense, viene la primera, viene la segunda, viene la tercera. Aquí en este tipo de ejercicio lo que es igual es la corriente. La corriente que sale de aquí va a recorrer aquí, se va a ralentizar aquí en esta resistencia, luego va a salir aquí, se va a ralentizar, se va a hacer más lenta en la resistencia porque es un camino con muchas curvas, y luego va a venir aquí, pero la corriente es la misma. Lo que no es lo mismo son los voltajes. Si yo mido el voltaje entre aquí y aquí, no puede ser el mismo voltaje que mida entre aquí y aquí. O sea, es el mismo entre este punto y este punto. O sea, la suma de las tres resistencias me da el voltaje total, pero el voltaje en cada resistencia es distinto. Las corrientes sí son las mismas. Y la suma de las resistencias es una suma directa. Fíjense que aquí no hay que voltear nada. Aquí es directo. Aquí sí calculo la resistencia equivalente directa, que es la suma de las tres resistencias, 3 y 1, 4 y 5, 9. La resistencia equivalente es 9. ¿Cuál es el paso que siempre hacemos? Bueno, con la resistencia equivalente y el voltaje equivalente, no le suelo llamar voltaje equivalente porque en el lenguaje de la electricidad no se dice, es el voltaje total, voltaje del circuito. Yo nunca he leído el voltaje equivalente, pero es que es el voltaje equivalente porque es el que se va a usar en un circuito. Fíjense ahora, si yo hago un circuito con una sola resistencia de 9, resulta lo mismo que el circuito con estas tres resistencias. Eso es lo que yo quiero que entiendan. O sea, yo estoy haciendo el ejercicio para ver qué resistencia única es necesaria colocar aquí para reemplazar esas tres, y eso fue lo que acabo de hacer. Una sola resistencia de 9 ohmios me hace el mismo trabajo. Entonces, a lo que iba antes, el voltaje equivalente, bueno, porque si tengo una resistencia equivalente, le llamo equivalente, pues en este caso sería el voltaje equivalente. Fíjense que no lo coloco por respeto a los libros que he leído, pues. Bueno, la ley de Ohm me dice que corriente es voltaje sobre resistencia. Aquí tengo la corriente que circula por este circuito. Esa corriente es la misma. La corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 son las mismas. Pero como tengo la corriente 1, 2 y 3, tengo la resistencia 1, 2 y 3, pues ahora lo que me toca es calcular los voltajes que sumados deben dar 12. Cuidado. Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado, yo a veces ajusto un poco las cifras, pero bueno, como estamos redondeando números, este número es 1,3333. ¿Ok? Entonces, a veces la suma de los tres voltajes no me da 12, me da 11 punto algo, me da 12 punto algo, es culpa de los redondeos. Por eso se acostumbra en estos casos usar dos decimales. Yo aquí hice los ajustes necesarios para que 6, 7, 1, 3 da 8 y 4, 12.